Hola a todos, seguimos con la unidad 3 que es programación condicional. En este video vamos a hablar primero de los condicionales y vamos a estudiar los condicionales de C, que es el if else, el switch y vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces, generalmente en un programa las instrucciones se ejecutan una después de otra, en el orden en el que están escritas. Cuando nosotros ejecutamos un archivo que está escrito en C, el compilador lo que hace es ejecutar línea por línea. Entonces, este proceso se conoce como una ejecución secuencial. Los condicionales especifican el orden en el que se realiza el procesamiento de un programa. Un condicional en la programación es una sentencia o un grupo de sentencias que pueden ejecutarse o no en función del valor de una condición. Entonces aquí ya entran en juego las expresiones lógicas que ya hemos visto anteriormente. En el lenguaje de programación C existen varios condicionales. Está if, que es sí, una decisión simple, el if else, que son decisiones dobles o también pueden ser anidadas, y el switch, que son para decisiones múltiples. Entonces aquí podemos ver que en una representación utilizando diagrama de flujo, digamos que aquí va el programa, luego se enfrenta a una condición que debe evaluar. Si la condición es verdadera, entonces lo que hacemos aquí es realizar las tareas o las instrucciones cuando esta condición sea verdadera. Pero si la condición es falsa, entonces no realiza estas tareas y simplemente continúa con la siguiente línea de código que está escrito. Entonces la sintaxis de la expresión if simple es, acá tenemos if, luego entre paréntesis definimos una expresión. Esta expresión tiene que ser booleana, es decir, se evalúa y si es verdadera, ¿cierto? O ya vimos que si es un valor diferente de 0, entonces ejecuta las proposiciones o las instrucciones que están dentro. Entonces miren que nosotros declaramos un if, luego paréntesis, luego la expresión y luego abrimos unas llaves y cerramos llaves. Todo lo que está escrito entre estas llaves son las instrucciones que se ejecutan si esta condición o si esta expresión es verdadera. Aquí hay un ejemplo. Entonces vamos a escribir una función que, dada la edad de una persona, imprima en pantalla si es mayor de edad. Entonces aquí vamos a crear, miren que más que todo es como un procedimiento, porque miren que no retorna nada, es void, y se llama determinar mayor edad y recibe un parámetro que es la edad que hay que verificar. Luego utilizamos un condicional. Si la edad es mayor o igual que 18, entonces imprimimos en la pantalla que la persona es mayor de edad. ¿Qué pasa si esta condición no se cumple? Es decir, digamos que yo aquí le mando un 30. Si es 30, la condición se cumple y me imprime este mensaje. Pero si yo aquí mando, por ejemplo, 8 o 10 y esta condición no se cumple porque 10 no es mayor que 18, entonces simplemente no entra esta expresión de adentro, este printf, y automáticamente termina el procedimiento. No hay más líneas que deba ejecutar. Si nosotros invocamos, acá hay un ejemplo, acá estamos invocando esta función desde el main y estamos pidiendo la edad al usuario por teclado. Ya vimos que para eso utilizamos scanf y mandamos el valor que escribe la persona, mandamos ese valor como parámetro a la función determinar mayor edad. Luego tenemos la sintaxis de la expresión if else, que es básicamente la siguiente. Miren que acá es igual si expresión. Y aquí tenemos entonces las proposiciones si la expresión es verdadera. Si esta expresión es verdadera, entonces ejecuta todo lo que está acá dentro en estas llaves. Pero si esta expresión es falsa, entonces ejecuta son las instrucciones que están aquí después de este else. Miren que el else también encierra unas proposiciones entre llaves. Entonces acá está el ejemplo, el mismo ejemplo de mayor de edad, pero ahora, si la persona es menor de edad, vamos a imprimir en la pantalla que es menor de edad. Entonces funciona igual. Si aquí por ejemplo escribimos 30, entonces él evalúa 30 es mayor o igual que 18, es verdadero, por lo tanto imprime la persona es mayor de edad.
Pero si yo aquí mando, por ejemplo, un 7, entonces él evalúa. 7 es mayor o igual que 18, no. Por lo tanto, imprime este texto. La persona es menor de edad. También podemos tener if, else, que son anidados. Entonces podemos tener un if inicial, que es una expresión 1, y aquí, si esta expresión 1 es verdadera, entonces ejecuta todas las proposiciones que están aquí en estas primeras llaves. Luego tenemos un else if, es decir, si tal cosa. De lo contrario, si se cumple la expresión 2, ejecute las proposiciones que están acá. De lo contrario, si se cumple la expresión 3, ejecute estas. De lo contrario, si ninguna de estas expresiones fue verdadera, entonces ejecute las proposiciones que están acá al final. Por ejemplo, escribamos una función que, dada una nota final, imprima en pantalla si un estudiante ganó un espacio académico, perdió pero puede habilitar, o perdió pero no puede habilitar. La nota final se debe pedir al usuario por teclado. Entonces tengamos en cuenta que un estudiante puede habilitar un espacio académico solo si su nota final está entre 2 y 2.9. Y acá tenemos el código en C. Miren que es también como un procedimiento, porque esto no tiene que retornar nada, simplemente lo que vamos a hacer es imprimir en pantalla, y para imprimir en pantalla solamente invocamos la función printf. Entonces recibe como parámetro la nota final del estudiante, y aquí definimos: si la nota final es mayor o igual que 3, entonces el estudiante ganó el espacio académico. De lo contrario, si la nota final es mayor o igual que 2 y la nota final es menor que 3, entonces el estudiante perdió el espacio académico, pero puede habilitar. Ahora, si no se cumple ninguna de estas dos condiciones, entonces imprima que el estudiante perdió el espacio académico y no puede habilitar. Entonces, dada aquí una nota final, ya este procedimiento, dado estos if, se tiene que encargar de evaluarlos para mirar qué condición se cumple. Y cuando se cumple una condición, él imprime el mensaje correspondiente. Aquí en el main invocamos esta función, este procedimiento, y aquí pues simplemente pedimos la nota final por teclado, utilizando la función scanf. Entonces acá tenemos otro ejemplo. Escribamos una función que retorne el mayor de 3 números enteros. Por lo tanto, ya esta función sí tiene que retornar. Vamos a retornar el mayor de 3 números enteros. Por lo tanto, necesitamos 3 números enteros como parámetro. Aquí declaramos una variable que finalmente es la que nos va a almacenar el número más grande, y es el que vamos a retornar al final de toda la función. Y aquí hay una serie de condicionales que nos permiten evaluar qué número es más grande. Entonces, ¿qué pasa si A es mayor que B? Si A es mayor que B, entonces ahora tenemos que comparar a A con C. Si A es mayor que C, significa que el número más grande pues es A, ¿sí o no? Entonces, como es A, él ya no tiene que verificar esta condición ni esta condición, y automáticamente me retornaría el valor almacenado en mayor, que para este punto sería A. ¿Qué pasa si A no es mayor que C? Si A no es mayor que C, entonces es porque A es menor que C, ¿sí? Porque acá lo tenemos como de lo contrario. Por lo tanto, el mayor número sería C, y este es el valor que vamos a retornar al final. Y por este lado, pues estamos haciendo las mismas comparaciones, pero ya teniendo en cuenta a B, que sería el caso contrario a este if. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la invocación a esta función, y acá tenemos tres números: 21, menos 41 y 40. Entonces podemos empezar acá. A empieza como 21, B empieza como menos 41 y C empieza como 40. Entonces empezamos. Mayor va a inicializar en 0 y dice: A es mayor que B, es decir, 21 es mayor a menos 41. Sí, esta condición es cierta. Entonces entramos a ejecutar esto. Luego nos pregunta: A es mayor que C, es decir, 21 es mayor que 40. Esta condición es falsa. Por lo tanto, mayor va a ser igual a C. ¿Y quién es C? 40. Por lo tanto, al final retorna
mayor, que contiene almacenado el número 40. Y este sería el retorno de esta función. Aquí podemos cambiar los valores, obviamente. Entonces aquí se define como una pequeña tarea y es modifiquemos un poco este main para pedir los 3 números al usuario por teclado, utilizando scanf. Listo. Ahora vamos a hablar de switch. La instrucción switch es una estructura de selección múltiple, ya que selecciona entre diversas acciones o grupos de acciones. Entonces el switch prueba si una expresión coincide con uno de un número de valores constantes enteros y traslada el control adecuadamente. Entonces la sintaxis del switch es la siguiente. Tenemos switch, luego entre paréntesis va una expresión y luego entre llaves se definen unos casos. Por ejemplo acá, un caso de una expresión y se ejecutan unas proposiciones. Acá hay otro caso, otra expresión y se ejecutan otras proposiciones. Y luego tenemos algo que se llama un default y otras proposiciones. Ya vamos a hacer un ejemplo para aclarar esto. Bueno, consideraciones con el switch. Un switch se asemeja un poco a un if-else anidado. Es como cuando teníamos varios if-else, tal cosa. Cada case tiene que ser diferente. Las proposiciones marcadas con default se ejecutan si ninguno de los otros casos se cumplen o se satisfacen. Y el default es opcional, o sea, si no está y ninguno de los cases coincide, no se toma acción alguna. Entonces miremos acá un ejemplo. Vamos a escribir una función que permita determinar el nombre del día de la semana mediante un número entero. Por ejemplo, si la función recibe un número entero que es 1, entonces la respuesta debe ser lunes. Si es 2, la respuesta tiene que ser martes. Si es 6, la respuesta es sábado. Aquí la tenemos escrita. Entonces miren que también es como un procedimiento, porque esto no retorna nada, simplemente imprimimos en pantalla un mensaje. Y la función se va a llamar determinar nombre día y recibe como parámetro un entero número. Aquí declaramos un char, que es el que nos va a permitir almacenar el nombre del día para luego imprimirlo en la pantalla. Entonces miren, iniciamos un switch que recibe el número que le mandamos como parámetro. ¿Cuántos días tenemos a la semana? Pues son 7, ¿cierto? Entonces por eso tenemos el caso 1, que sería para el lunes, el caso 2, que sería para el martes, el 3 para el miércoles, y así sucesivamente hasta el caso 7, que sería el domingo. Ahora, si la persona escribe acá, por ejemplo, un número como 20 o 30, pues ese número no corresponde a un día de la semana. Por lo tanto, lo que hacemos es, en el default, escribir el valor no es válido. Claro, porque no tenemos un nombre de un día asociado a un número entero 20 o 30 o 40. Entonces miren que acá estamos invocando la función strcpy, que ya vimos que esta función se utiliza para poder asignar un string o una cadena de caracteres a una variable de tipo char que contiene una cadena de caracteres. Así tenemos que hacer la asignación. Pero listo, acá simplemente estamos diciendo, vea, si aquí el usuario ingresó un 1, entonces a la variable nombre día asígnele el valor lunes. Y luego ejecutamos una instrucción que se llama break. Este break lo que hace es, listo, si este caso ya se cumplió, entonces no evalúe ningún caso siguiente. Simplemente rompa el switch, termínelo y ejecute las líneas que están por fuera del switch. ¿Qué líneas tenemos por fuera del switch? Simplemente tenemos un printf que dice el nombre del día de la semana es y le mandamos la variable. ¿Qué significa? Que cuando se ejecute este printf ya se tuvo que haber evaluado cada uno de estos casos dado el número de la semana que mandamos como parámetro. Si acá el usuario mandó un 5, entonces evalúa switch con el 5. ¿Se cumple este? No. Este no. Este no. Este no. Este sí, porque mandamos un 5. Entonces simplemente asigne a nombre día el valor viernes y termine el switch, rompe el switch y salta al printf y nos imprime que es viernes. Acá hay otro. Escribamos una función que permita determinar qué día tiene pico y placa un vehículo dado el último dígito de su placa. Podemos tomar como ejemplo esto. Si terminan 1 y 2, entonces el pico y placa es el lunes.
si termina en 3 o 4 sería el martes, y así, si termina en 9 o 0 sería el viernes. Entonces, miren que aquí estamos utilizando casi algo muy parecido a lo que acabamos de hacer con los días de la semana, que recibe como parámetro un dígito, y entonces el switch empieza a recibir como tal este dígito acá, y evaluamos. Si el caso es 1 o el caso es 2, miren que acá estamos agrupando dos casos en una misma respuesta, entonces a la variable nombre día asígnele el valor lunes. ¿Qué significa? Que si mi carro termina en 1 o termina en 2, entonces el pico y placa para mi carro es el lunes, que es lo que imprimimos acá al final. De igual manera, si es 3 o 4, si es 5 o 6, 7 o 8, 9 u 0. Y aquí ya tenemos entonces todos los casos para el pico y placa. Dado un dígito, él evalúa cada caso y cuando se cumpla un caso, ejecuta estas proposiciones, que en este caso solamente hay dos, una asignación de un valor y un break. Cuando se ejecuta el break, se rompe el switch y no evalúa ningún otro caso. Claro, porque aquí puede, por ejemplo, alguien mandar un -3, no falta la persona que haga eso. Por lo tanto, él evalúa y ninguno de estos casos se cumple. Entonces, automáticamente viene al default y el default va a decir que el valor no es válido. Listo. Entonces, como ejercicios vamos a hacer 3 ejemplos. Primero, crear un programa que pida un número al usuario y diga si es positivo, si es negativo o si es 0. Segundo, vamos a crear un programa que pida al usuario dos números y muestre su división si el segundo no es 0. Ya sabemos que si una división entre 0 no se puede hacer, porque se indetermina. Entonces, si la persona manda un 0, vamos a escribir un mensaje de aviso indicando que no puede ser 0. Y como ejercicio final vamos a hacer lo siguiente. Al final del semestre, un estudiante ya tiene 4 de las 5 notas parciales. Así que se pregunta, ¿qué nota necesita obtener en el trabajo final para que su nota definitiva sea 3? Vamos a escribir un programa que ayude a conocer dicha nota.